Señores, ¿cómo están? Buenas noches. Al doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola. Buenas noches, profesor. Buenas Bien. noches, profesor. Buenas noches, señores, buenas noches. Bien, a ver. Nos falta el grupo número 9 y el grupo número 10, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, el grupo número 9 es de Leonela. Leonela, ¿tu grupo ya está listo? Sí, sí están todos. A ver, ¿estás tú? El rey Pipa también. Vilches. Presente, profesor, buenas noches. Hola, hola. A ver, prendan sus cámaras, por favor, el grupo número 7. Perdón, el grupo número 9. A ver, Leonela, ya te veo. Juan José, también. Daniel, también. Shirley, también. Daniel, Daniel Ruiz, también ya. A ver, uno. Buenas noches, docente. ¿Qué tal, Washington? Buenas noches. Entonces está Leonela, Daniel, Juan José y Shirley. Pero son 7, faltan 2. Me falta José Narvarte y... Soy yo, profesor. Ah, perdón, Juan José, ya, ¿Mm? disculpa. Víctor Temoche. Él no lo pude contactar y ya No, solamente hicimos. no ha trabajado. Ajá, no trabaja. ¿Quién me falta? Eh, Tania, Tania Saiko. Cintia. Cintia Saiko. ¿Tampoco ha trabajado? Sí trabajó. Estamos hablando un rato. ¿Quién entrará? Pero un momento. ¿No está? Ah, sí está. Ah, no está ahorita en la sala, pero sí ha trabajado Ya, y ok, la vamos a poner al último, ¿ya? Si es que no ingresa hasta que le toque su turno, pues, caballero. A ver, entonces va a ser el siguiente, el orden, ¿ya? Primero va a empezar Daniel, luego sigues tú, Leonela, luego sigue Shirley Pipa, luego sigue Juan José, luego Piero, y termina Cintia, Cintia Saiko, ¿ok? Repito, primero Daniel, luego Leonela, luego Shirley Karen, luego Juan José y Piero luego y por último Cintia. Bien, voy a dar para que puedan compartir pantalla y pueden empezar. Por favor, señores, recuerden que solamente tienen tiempo limitado, así que no se extiendan demasiado, ¿ya? Si es mucha la información, traten de abreviarla lo más posible. No me gustaría estarles parando la exposición. ¿Correcto? ¿Sí? Bien, pueden empezar entonces. un momento, por favor, doctor. Es que Tania iba a ser la que iba a compartir. Es por eso que todos los alumnos deben tener el trabajo para que cualquiera de ustedes pueda compartir. Sí. Ahorita lo voy a tratar de solucionar, por favor. Espéreme un ratito. Te voy a dar un par de minutos nada más, ¿ya?
¿Ya, señores? A ver, no entiendo. Son 6 integrantes. ¿Ninguno de los 6 puede compartir su trabajo? Profesor, yo voy a compartirlo. ¿Se llega a visualizar? Leonela, por favor. Amplía la pantalla. Espera. Una presentación para que se pueda ver. Ya. Ya, bueno, compañeros, profesor, buenas noches con todos. Este, el tema a tratar hoy es los sistemas jurídicos y sistemas procesales. Vamos a empezar hablando con los sistemas jurídicos. Por favor, compañera, ¿puedes poner la parte de los sistemas jurídicos? Ya, en los sistemas jurídicos, como una definición acertada al concepto de sistema jurídico, podemos decir que es aquel conjunto de normas jurídicas, instituciones, procedimientos, los cuales constituyen las características bases de un determinado derecho dentro de un Estado soberano. Cada uno de estos sistemas jurídicos tiene sus propias características y principios, y su aplicación puede variar dependiendo del país y de la cultura en que se utilice. Es importante tener en cuenta que, aunque existen diferencias palpables entre estos sistemas jurídicos, a razón de historia, visión filosófica o importancia de las fuentes del derecho, existen también elementos comunes que comparten, como la protección de los derechos humanos y la justicia social. Tenemos el origen de los sistemas jurídicos. En el origen de los sistemas jurídicos se remonta a las primeras civilizaciones en Mesopotamia, como por ejemplo el Código de Hammurabi, que data aproximadamente de 1750 a.C., en Mesopotamia. Presentó los primeros conjuntos codificados de las leyes. En Roma, el derecho romano sentó las bases de muchos sistemas jurídicos modernos y tuvo influencia con el paso del tiempo de los sistemas jurídicos se diversificaron, influenciados por factores históricos, culturales y políticos. Hoy existen múltiples modelos, pero de los cuales destacados son el sistema romano-germánico, que es el civil law, y el sistema anglosajón, que es el common law. El sistema religioso, como el sistema islámico, como el islámico. Y los sistemas híbridos, que combinan elementos de varios modelos. Tenemos en los modelos jurídicos tenemos al civil law, que de tradición romano-germánica se basa en un sistema codificado en el que predomina la ley escrita. En este modelo los jueces aplican las normas que ya han sido establecidas por el legislador sin crear derecho nuevo. El proceso judicial está fundamentalmente escrito y el uso del precedente judicial no es obligatorio, aunque puede ser utilizado como guía. La función del juez se centra en resolver casos a partir del derecho positivo y, uno del, y, un, y no de sentencias anteriores, salvo cuando se busca un- uniformizar criterios para resolver situaciones similares. Tenemos características como la codificación, que es la ley que está organizada en códigos que son la fuente principal del derecho, y la legislación como fuente, que es la ley que es creada por el Poder Legislativo y es la principal fuente del derecho. Y tenemos su importancia de la ley escrita, donde los jueces deben seguir la ley escrita y la interpretación de la ley
por los tribunales es importante. Bueno, eso sería todo de mi parte. Doy pase a mi compañero. Buenas noches. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que también es el modelo de Common Law, en la cual se originó en Inglaterra. Normalmente, a diferencia del Civil Law, la principal fuente es la jurisprudencia, o sea, los fallos que dieron, y los fallos y la costumbre, ¿no? En la cual los jueces se basan para llegar a una solución. Esto se, se basa o se originó normalmente en Inglaterra, que fue conquistado por Guillermo el Conquistador, el cual fue un duque. Él impuso un sistema legal que estuvo basado en en las costumbres comunes. Por ello viene el nombre que es el Common Law. Como dice, se predomina en Estados Unidos y el Reino Unido. Como bien se sabe, también se conoce, allá normalmente se usa lo que es el juzgado, que son las personas que van, ¿no? Que a ellos son a los que tiene, el abogado tiene que decir este, pasar todo lo que ellos saben, ¿no? Y las decisiones se llevan a cabo de acuerdo como ya le estaba diciendo, a los fallos que ya tienen reconocido. O sea, ellos crean las leyes, eso en general. Eh, Asimismo, las características, como ya les estaba comentando, está basado en la jurisprudencia y la costumbre. Los jueces crean derechos a través de decisiones judiciales. Ahora, para la siguiente, por favor. Influencia del common law en el Perú. Normalmente el Perú se lleva o está dirigido a lo que es el civil law, por- ya que ellos están aquí todo lo que es un juicio oral, pero también está, perdón, un juicio escrito, en lo cual el common law está procesado en un nuevo código procesal del final de 2004, adopta un modelo acusatorio. En aquello de acá, es que el Perú, nosotros estamos basados normalmente, usan lo que es la jurisprudencia, pero no es obligatorio, sino que lo usan si es necesario. Eso es lo que se basa en la influencia del common law en el Perú. En el debate dice la necesidad de enseñanza del common law en universidades peruanas, ya que no tenían tienen como cierta crítica ante ello, ¿no? Pero sí se basa en ambos. La siguiente, por favor. Muy bien. En la naturaleza y la finalidad del sistema jurídico, vamos a ver por qué es necesario. En la normativa se basa en las normas, o sea, que está reglamentado y tiene un código. La coercitiva es que se impone sanciones ante el incumplimiento de las leyes o de las normas. ¿Ok? En la organizativa es que se organiza en el Estado en sus instituciones, o sea que está estructurado todo. En la axiológica se refiere a los valores en los que se basa el derecho en general, ¿no? Así es. La siguiente, por favor. Ahí es el que toca al siguiente compañero. Bueno, profesor, continuando con la exposición, voy a exponer sobre la aplicación del sistema jurídico. Dentro de la aplicación del sistema jurídico del Estado, como el peruano se rige por el principio general, de que sus normas tienen vigencia en todo el territorio, ¿no? Y dentro de ello tenemos dos, lo que es la aplicación del sistema jurídico en el Estado, en el espacio, y lo que es la aplicación del sistema jurídico en el tiempo. Dentro de la aplicación del sistema jurídico en el espacio, ¿no? Las normas van a regir dentro de las fronteras del Estado. Esto es el principio de territorialidad. En lo que es en la aplicación del sistema jurídico del espacio, ¿no? Las normas van a comenzar a comienzan a aplicarse desde su entrada de vigor, ¿no? Dice, ¿no? Por regla general no tiene efecto retroactivo, salvo que la ley lo disponga expresamente. Dentro de la legalidad, ¿no? Del sistema jurídico, tenemos a lo que se va a dar en todas las actuaciones
tanto del Estado como de los ciudadanos, donde deben ajustarse de acuerdo a la ley. Y lo que es en justicia, bueno, no, también el derecho no es solo aplicar normas, sino también orientarse hacia lo correcto, equitativo y justo, considerando los valores sociales. Y dentro de las sistema jurídico, como bien ya lo había mencionado mi compañera, tenemos lo que es la normativa, ¿no? Donde en esta parte se va a regular la vida social, ¿no? En la coercitiva va a sancionar el incumplimiento de todas las normas y lo que es la organización también, ¿no? Lo va a ver donde organiza el poder del Estado y lo que es la axiología va a establecer los valores fundamentales. ¿Quién le toca? Me tocaba a mi compañero. Ok. Con respecto a las ventajas del sistema jurídico, está mayormente garantizar la paz en la sociedad, dado las regulaciones de las normas de convivencia que se puede llegar a generar, también como los buenos valores que promueven estas leyes. Libertad de y se regula actividades sociales. También también este sistema jurídico ayuda a mantener un orden y establece mecanismos para poder tener un juicio justo mediante el cual podamos llegar a un acuerdo dado un caso, por decir algún accidente que se pueda tener, no ir por el lado de la violencia o actos salvajes, por así decirlo, y tener un correcto juicio con leyes que respalden a ambos lados del problema. Siguiente pestañita, por favor. Ok, en los sistemas procesales, en resumen, es el conjunto de normas jurídicas que regulan cómo se lleva a cabo un juicio o procedimiento judicial. En otras palabras, el mecanismo legal es el mecanismo legal para resolver un conflicto o aplicar el derecho. Siguiente página, por favor. Ok, naturaleza y finalidades de los sistemas procesales. A ver, dentro de esos componentes se tiene el inicio del proceso que está conformado por la demanda o acusación. Eh, la presentación de pruebas, que es donde se recopila, también se puede hacer el uso de la jurisprudencia dentro de las pruebas. Por ejemplo, las jurisprudencias son los hechos previos a... la jurisprudencia son los datos recopilados de otros conflictos similares. Así que a base de ellos se puede llegar a un mejor discernimiento sobre el problema que se tiene que resolver. Ok, participación de las partes, en este caso sería acusación y defensa. Cada quien presentará la versión de su caso y el juez y jurado determinará si es que le da la victoria del caso al acusado o a la defensa. Ok, eh, aquí es donde entra la función del juez, que él tiene que revisar los casos. Haciendo uso también de la jurisprudencia, de los datos proporcionados, de los historiales que tienen las personas, para ver si es que tienen alguna historia que, por ejemplo, médico, psicológico, penal incluso, que puede influir en la decisión del juez. Y para finalizar es la sentencia y recursos, si es que tiene que tener una indemnización, una paga, tiene que cumplir ciertas acciones impuestas por el juez, porque también puede dar como castigo trabajo forzado o trabajo comunitario, como se le diría.
Siguiente página, por favor. Ok, en los modelos serían... Un momento, no veo. A ver, en los modelos con lo que respecta el sistema procesal, son tres. Sistema inquisitivo. En este caso el juez dirige la investigación, acusa y sentencia. El proceso es escrito y secreto y formal. Tiene firmas todo, con validez ante la ley. Ok. El acusado tiene poca participación dentro de este proceso, de este sistema, perdón. Un momento. Casi no tiene voz o voto. Ok, poca transparencia. Dentro de este caso, como es una investigación hecha por el juez, él va a hacer su propia investigación sin tener que darle cuentas a nadie. Tampoco va a ser en un jurado, dentro de un juzgado, nada. Va a ser sea su despacho, domicilio, donde se tengan que hacer. Dentro del origen de este sistema, que es el inquisitivo, es la Edad Media, dentro de la Inquisición. Hoy casi no se utiliza por las inconveniencias que se pudo llegar a tener en ese tiempo, que fue justamente la falsificación de muchas acusaciones. El siguiente sería el sistema acusatorio. Acá se hace una separación clara de las funciones. El fiscal acusa, el defensor defiende y el juez juzga imparcialmente, sin importar que sea un familiar, algún interés o algo. Dado caso se haya evidencia de alguna adquisición monetaria que se le hace al juez por el favor de beneficiar a uno de los lados, se cancelará automáticamente el juicio y se tendrá que reorganizar el proceso. Ok, el juicio en este caso es oral y si es público, también es contradictorio. El acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que es la base también justamente de nuestro sistema político que manejamos en el Perú. Toda persona llegará a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que no se le puede denigrar o faltar el respeto de ninguna manera. Eh, perdón. Tiene más garantías procesales también. Países donde comúnmente se le utiliza es Estados Unidos. Eh, Realmente en América Latina es donde más se utiliza esto. En Estados Unidos también, pero mayormente tiene influencia en América Latina. Ok. Por último sería el sistema mixto. Este es uno de los más sencillos o básicos. Eh, ¿Puedes regresar la imagen? Gracias. Ya. En el sistema mixto combina elementos del inquisitivo y el acusatorio. Tiene una etapa escrita y se reserva y se hace una investigación también, propiamente. Tiene una etapa oral y público de juicio, pero también tiene una investigación procesal que se hace utilizando la jurisprudencia, historial, eh, incluso evidencia proporcionada por el lado acusatorio. En los países que normalmente se utiliza es nuestro propio país, Colombia, Chile, México y, y en general en la mayoría de países de Latinoamérica. Muy bien, eso sería todo, compañero. Profesor, buenas noches. Le paso a mi compañero. ¿Ya quién sigue? Piero Ruiz. Piero Ruiz.
y Cintia Saico. ¿No van a exponer? Bien, entonces, por favor, alguien que exponga las conclusiones de su trabajo de una vez, ¿eh? Buenas noches, profesor. Le voy a poner las conclusiones. Ok. Bueno, en las conclusiones, el estudio comparado de los sistemas jurídicos muestra la diversidad legal en el mundo y se destaca la importancia del proceso judicial. Em, proceso judicial. Como parte esencial de derecho en América Latina, especialmente en el Perú, se avanza hacia los sistemas más garantistas, como el modelo mixto, que busca equilibrar la imparcialidad del juez con los derechos de las partes. El estudio de los sistemas procesales es fundamental para comprender la forma que es el derecho, se aplica y cobra eficacia en la vida real. Si bien en el curso de las instituciones de derecho civil se centra principalmente en las normas sustantivas que regulan relaciones jurídicas entre particulares. Gracias. A ver, Cintia, empezamos contigo. El derecho inglés propiamente dicho tiene dos fuentes. ¿Cuáles son? Derecho inglés. Ujú. Una es Mm, la que han hablado, que es el sistema de common law, ¿verdad? Y la otra, el canon law y el cyber law. el civil law es otra cosa, es otro sistema procesal que rige en la mayoría de países de Latinoamérica. Estoy hablando del derecho inglés. Como sistema, uno es el common law y el otro es, Law. Un momento. Eh, no, no me la sé, profesor. ya, ¿cómo nace el common law? El common law. Por la jurisprudencia y y costumbre. ¿Cómo nace el common law? Nace en Estados Unidos, en el Reino Unido. Total, ¿en Estados Unidos o en el Reino Unido? En Estados Unidos. En Estados Unidos nace common law. Nace en Inglaterra, profesor, en Reino Unido. Mm. Shirley, Eso. ¿qué es el sistema inquisitivo? ¿Cuáles son sus características? Mm, el sistema, a ver, dentro del sistema inquisitivo, nos dice que el juez es el papel, no, el juez es el que tiene el papel activo, ¿no? Donde investiga y decide. Ya. ¿Y cuáles son sus características? Las características tendrían que ser. ¿No han hablado acaso de los sistemas procesales? Sí. Ya, ¿y el sistema inquisitivo no es un sistema procesal? Ah, Juan José, tranquilo, ahorita te pregunto a ti. Juan José, a ver, ¿cuál es el sistema procesal Buenas noches, en el profesor. derecho procesal penal peruano? Dígame. ¿Cuál es el sistema procesal peruano? El sistema procesal peruano sería el que es el sistema procesal mixto, el que usamos. ¿Por qué?
¿Solamente es mixto o qué? Tengo extendido que sería el sistema acusatorio también. El mixto es el que también se usa en el inquisitivo y también el acusatorio. En algunos casos, por ejemplo, en casos comunes acá, hay acusaciones o procesos legales en los que se mantiene cierta discreción por motivos externos a la acusación. Ahí se estaría usando un poco del sistema mixto, pero dado a que las garantías constitucionales no permiten tener el derecho a información, se pueden solicitar, así que no llegan a ser 100% privadas o secretas. Entonces vamos a decir que el sistema peruano, procesal peruano, hablando de temas penales, es un sistema mixto con Es un sistema elementos mixto. acusatorios y tendencias adversariales. ¿Por qué Algo crees que exacto. tendrán tendencias adversariales? Eh, Tendencias adversas por el tema de que reciben una sentencia, dado al nivel del caso. Ahí Mm. se aplicaría la ley de Hammurabi, si tengo bien entendido, si no me equivoco. Y la ley, no, el código de Hammurabi, perdón, y la ley de Talión, que sería el ojo por ojo, diente por diente, y se usaría eh, un, un castigo que sea correspondiente al crimen. Ver, cuando hablamos de tendencias adversariales en nuestro Código Procesal Penal peruano, estamos hablando de porque se va a aplicar el principio de igualdad a ambas partes. Es decir, que las partes van a tener las mismas prerrogativas, los mismos derechos y las mismas oportunidades, tanto dentro como fuera del proceso. Por eso se llaman tendencias adversariales. ¿Correcto? Bien. ¿Cuáles son las principales características de un sistema acusatorio, Juan José? ¿Me repite, por favor? ¿Cuáles son las principales características de un sistema acusatorio? Ok, las principales características sería que en este caso el fiscal sería el que actúa Ujú. en caso de investigaciones. El defensor obviamente defiende al que sería el acusado y el juez es imparcial, dado que no puede tener favoritismo hacia ninguna parte, sea la acusatoria, sea la defensiva, no puede tener ningún favoritismo. Si se le llega a investigar, si se le llega a detectar algún favoritismo o correlación incluso sanguínea, se puede llegar a cancelar y cambiarlo de juez. Ya estás hablando de la recusación y de la inhibición, ¿verdad? Sí, claro. Bien. El, Ahora, en, es- pero dime, ¿cuál es una de las características más importantes de ese sistema acusatorio? en este caso, en lo personal, creo que sería que es público, ya que no es tan tergiversable en este caso. No se puede alterar ya que es de característica pública. No, más que, a ver, estamos hablando de una de las principales garantías constitucionales es la publicidad Es de los la procesos. policía. Ya, estoy hablando del proceso, del sistema acusatorio, una de sus principales características. Sería que es oral, en todo caso. Exacto, la oralidad. ¿Ya? Recuerda bien, una de las principales características de los procesos penales, ¿ya? Es la oralidad. ¿Correcto? A diferencia de lo que lo puede distinguir de otros procesos como el civil. Bueno, aunque ahora con el civil, ahora el civil ahora es netamente oral, también va a ser. ¿Correcto? Pero antiguamente el civil era más que todo escrito. Todo se presentaba secciones escritos, esto escrito, esto escrito. Ahora no, ahora es oral también el proceso civil. ¿Ya? Pero antes lo que distinguía básicamente era el proceso penal es que era oral. ¿Y por qué crees tú que será tan importante el tema de la oralidad en un proceso penal? Personalmente, creo que es importante que sea oral, porque así se puede llevar un registro. Tengo entendido que en el Perú también se tiene un registro escrito de lo que se vaya pronunciando en este caso. También al ser oral y no escrito, se puede llegar a mejores acuerdos, tener mayor información y facilitar la obtención de información justamente.
Aparte de ello es precisamente el acercamiento que tiene el juez con las partes, Exactamente. ¿ya? Porque acuérdate que Sí, el tema de exactamente. Disculpe. influir, ¿verdad? ¿Cómo puedes influir en el juzgador? La convicción que tú puedes generar. No es lo mismo mostrarle un papel y otra cosa es hablarle al juez directamente, ¿no? Con cómo lo hablas, cómo lo dices. O sea, todo eso que tú generas en el juzgador simplemente con el acercamiento mediante la oralidad, ¿ya? Sí, justamente también muchas personas llegan a presentar ciertas características en el momento de tener nerviosismo o estar mintiendo, por ejemplo. Así que que el proceso sea oral ayuda a tener cierta visualización del comportamiento de la persona. También si Ok, tiene alguna actitud psicótica, puede ayudar a determinar si es culpable o no. ok, muy bien, Juan José. Gracias. Muchas gracias. Lorena, ¿qué digo? Leonela. Sí, doctor. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ya, a ver, me hablaron acerca de la aplicación de la norma. ¿Ya? ¿Cómo se aplica la norma acá en el país? ¿Cuáles son los tipos de aplicación de la norma? Cuando hemos hablado sobre el espacio y el tiempo, me está preguntando. ¿Perdón? En la aplicación de la norma en el espacio y en el tiempo. Bien, en espacio y en el tiempo. ¿Cómo se aplica la norma en el tiempo? Allá, normalmente tiene que estar en vigor las leyes. No pueden no pueden salirse de su, o sea, ¿cuál es la palabrita? Que, por ejemplo, si una ley se ha promulgado el día de hoy, imaginemos que em, desde hoy día está prohibido el uso de de cierto químico, se podría decir, y nosotros no se puede usar después, o sea, no puede entrar en vigor, no se puede usar esa norma después de lo que está ya promulgado. No te entendí ni jota, Leonela. ¿Ya? Repito, ¿cuáles son los tipos de aplicación de la norma en el tiempo? Allá, la retroactiva, la aplicación inmediata y la ultraactiva. Aplicación inmediata, aplicación ultraactiva y aplicación retroactiva, ¿verdad? De las tres, ¿cuál es la que no se aplica en este país? Mm, la inmediata. ¿La inmediata? La inmediata es la que más se aplica, Leonela. Es la que acabas de hablar, la de cuando una norma entra en vigencia, inmediatamente se tiene que aplicar. Esta es la que corresponde básicamente a la teoría de los hechos cumplidos. ¿Correcto? Bien. La que no se aplica, salvo excepciones, ya, salvo excepciones, cuando solamente para el derecho penal favorezcan al reo, es la retroactiva. ¿Correcto? Solamente las normas retroactivas son las que se aplican, salvo favorezca al reo, ¿ya? Por temas de humanidad, se podría decir, ¿no? ¿Y cuál es la aplicación ultraactiva de la norma? Cuando la norma se aplica a hechos que ocurren después de haber sido derogada. ¿Qué? Cuando una norma se aplica, ay, perdón, cuando una norma se aplica a hechos que ocurren después de haber sido derogada. Dame un ejemplo. La niña. Ya, no podemos usar una ley que ya, ay, ¿cómo decirle? Tiene que ser con una ley que exista. Si han, a ver, sí tengo, nomás que no sabría cómo explicarlo. A ver, Leonela, cuando hablamos de ultraactividad de la norma, estamos hablando de todas aquellas normas que van a seguir surtiendo efectos a pesar de que hayan sido derogadas con posterioridad. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, esto, a ver, básicamente la ultraactividad de la norma tiene que ver con la teoría de los derechos adquiridos, ¿correcto? Que es muy diferente a la teoría de los hechos cumplidos, ¿bien? Cuando hablamos de la teoría de los hechos, de los derechos adquiridos o que va correlacionada con el tema de la ultraactividad, esto es básicamente para temas previsionales,
¿no? Ejemplo, AFP, OMPE, todas esas cosas, ¿no? Ejemplo, si sale una norma que dice de que las personas, pues, en el 2004, ya, ponte, podían retirar su AFP a los 60 años, ¿correcto? ¿Ya? Y posteriormente, a eso estoy que te hablo del año 2004, ¿ya? Yo cumplo 60 años en el año 2010, ¿ya? Al año, digamos, 2010 hago mi trámite, ¿no? Mi proceso para retirar mi AFP. Y justamente en el año 2010, ¿ya? Casi a finalizar el año sale una norma que deroga la anterior y dice, no, que ahora son a partir de los 65 años. ¿Cuál norma me va a aplicar en mi caso? La anterior, La anterior, ¿no? ¿Por qué? para que no perjudique, pues. Exacto. ¿Y sabes por qué también? Porque yo ya inicié mi proceso con la norma anterior. Entonces, ultraactivamente se va a seguir aplicando esa norma a pesar de que ya fue derogada. ¿Me dejo entender? Sí, porque si no le sería perjudicado. Eso es la ultraactividad de la norma. ¿Correcto? Básicamente se aplica a temas previsionales y tiene que ver con la teoría de los derechos adquiridos. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, Bien. sí. No sería Gracias, toda Leonel. Daniel, ¿se fue Daniel? Ya, ahí está, profesor. Ya. Ahora, ya hablamos de la teoría de los derechos adquiridos. Y dime, ¿qué tiene que ver la teoría de los hechos cumplidos? Los hechos cumplidos, ¿Con cuál de las formas de aplicación de la norma en el tiempo se relaciona? ¿cómo, profesor? Disculpe. A ver, la aplicación de la norma en el tiempo, como bien hablábamos con Leonela, son de tres maneras, ¿verdad? Sí, Inmediata, ultraactiva y retroactiva. retroactiva. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. La teoría de los hechos cumplidos, ¿con cuál de esas tres formas de aplicación se relaciona? Con los adquiridos, la teoría de los hechos adquiridos. No, se aplica con la teoría de los hechos cumplidos. Mm. Acabo de decir hace un momento que la teoría de la ultraactividad es la que se relaciona con la teoría de los derechos adquiridos. ¿Por qué crees tú, ya, que la teoría de los hechos cumplidos se va a relacionar con qué tipo de aplicación de la norma en el tiempo? Ah, no, o sea, yo entendía que los cumplidos tenía porque en el caso de una ley que sale y la persona tiene una edad, creo que de jubilación, la persona se quedaba con, por ejemplo, ¿cómo le podría explicar? Cuando una persona se jubila y es hasta cierto límite de edad y después cambia la ley, creo, y eso lo afectaría a la persona se jubilaría con la ley en la que inició, serían cumplidos, así lo entendía, creo yo, ¿no? Pero creo que estoy equivocado. Eso es lo que expliqué hace rato es acerca de la ultraactividad, por si acaso. Sí. Nada tiene que ver con lo que me está diciendo. Estoy preguntando que la teoría de los hechos cumplidos, ¿con cuál de las aplicaciones de la norma se relaciona? ¿Inmediata, ultraactiva o retroactiva? Ah, con la ultraactiva. ¿Con la ultraactiva? ¿Estás seguro? No, no, ¿Mm? y con la ultraactiva, que no No, perjudica, porque no perjudica no, el... Daniel. No, no, no. Se relaciona con la inmediata. Ah, Con la inmediata. La de los derechos adquiridos se relaciona con la ultraactiva. La de los hechos cumplidos se relaciona con la inmediata. ¿Por qué crees que se llama aplicación inmediata de la norma? mm, porque es la que está vigente Es la que se va a aplicar a todas a todas las leyes, la que está es la que se vigente aplica a todos los hechos al momento de estar vigente la norma. ¿Ya? Y eso va relacionado con la teoría de los hechos cumplidos. ¿Por qué? Porque la teoría de los hechos cumplidos habla acerca del perfeccionamiento de la norma. ¿Por qué decimos perfeccionamiento de la norma? Porque se supone que si una norma va a ser derogada por otra, la norma que va a salir va a ser mejor que la anterior. ¿Correcto? Se presupone que el legislador tiene ese pensamiento. ¿Correcto? Entonces,
Se supone que al momento que sale una nueva norma es más perfecta que la anterior. Sale otra, es más perfecta que la anterior. ¿Correcto? Por eso habla del perfeccionamiento de la norma. ¿Y por qué está relacionado directamente con la norma inmediata? ¿Por qué? Porque una vez que la norma ya está perfecta, pues obviamente es la que se va a aplicar a los hechos que se den a partir de que ésta entre en vigencia. ¿Ya, Daniel? Ok, pues. Bien, gracias, grupo número 9. Disculpe, profesor. Dime. Quisiera saber si me podía retirar porque tengo que Sí, claro, recoger a sí, mi ya, mamá. ya, ya te puedes retirar, no hay ningún problema. También decirle o pedir una disculpa de que si es que me vio volteando mucho hacia este lado, es que estoy proyectando mi clase en la tele. Ah, no te preocupes. Todo bien, Juan José. Buena Muchas gracias. exposición. Gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Ya, nos vemos. Grupo número 10. Grupo número 10. El grupo de Araceli, Yair, Cintia, Karen, Yamir y Sandy. Aquí Buenas estamos, noches. profesor. Ya. Aquí A ver, estamos. todos los del grupo número 10 prendan su cámara, por favor, para ubicarlos. A ver, Sandy, ya te vi. Araceli, ya te vi. Cintia, ya te vi. Yair, ya estás. Yamir, también. Karen, también. ¿Cuántos son acá? ¿Son 6 o 7? Sí, somos 6. Son 6. Entonces ya están los 6, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces empezamos así, ¿ya? Primero empiezas tú, Sandy. Luego sigues tú, Yamir. Luego sigues tú, Karen. Luego sigue Araceli. Luego Yair y termina Cintia, ¿ya? En ese orden. Repito, primero Sandy, luego Yamir, luego Karen, luego Araceli, luego Yair y termina Cintia, ¿bien? Pueden empezar. Ya, un momentito, profesor. Oh, ¿me puede decir, por favor, si se logra ver? No, perdón. Ya, pueden empezar. Ok. Bueno, buenas noches, docente, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer acerca del proceso en el derecho peruano. Tenemos como contenido la introducción, el marco teórico, las conclusiones. En la introducción vamos a encontrar la evolución histórica del proceso de derecho en el Perú, la naturaleza y características del proceso judicial peruano. En lo que es el marco teórico, vamos a encontrar la clasificación de los procesos en el ordenamiento peruano y en las conclusiones la jurisprudencia relevante y casos ilustrativos. También los problemas actuales del proceso judicial peruano. Entonces vamos a empezar con la introducción. Vamos a hablar sobre la visión histórica, jurídica y sociocultural para entender un poco la evolución, ¿no? Los fundamentos, etapas y tipos de desafíos. También veremos que garantiza el acceso a la justicia y la protección de los derechos. ¿No? También veremos el estudio de conceptos de principios y problemáticas del proceso. Analiza el desarrollo del proceso en el derecho peruano. Y aquí empezamos con la evolución histórica del proceso del derecho en el Perú. El proceso en el derecho en el Perú prehispánico. La evolución del proceso del derecho, la cual fue gradual, y también veremos las características del derecho prehispánico, que es la costumbre, tradición, resolución de conflictos, influencia religiosa, sistema legal fragmentado y sanciones. Y la importancia del derecho prehispánico en la época prehispánica, ¿no?
antes de la llegada de los españoles, el Perú estaba, como sabemos, habitado por diversas culturas y civilizaciones, como la Inca, que tenía sus propios sistemas jurídicos y normas. La evolución del derecho en el Perú prehistórico, en el periodo preislámico, antes de 8000 años antes de Cristo, las normas sociales que se basaban en la costumbre y el respeto a la autoridad de los ancianos y líderes de la comunidad. Yo creo que fueron las primeras normas. Periodo, periodo de la formación de estados, 800 años antes de Cristo y 500 años después de Cristo. El derecho se fue formalizando con la creación de estas normas escritas o también no escritas que fueron destinadas a regular la vida social y económica, porque como se dice, donde hay población, hay normas, hay leyes. El periodo de estados regionales, 500 años después de Cristo, 1470 después de Cristo, donde surgieron estados regionales con sistemas jurídicos más desarrollados. Y a lo largo de su historia, el derecho peruano ha estado influenciado por diversos factores como la cultura política, la economía, la sociedad. Y no sé hasta dónde me toca. ¿Ya está? ¿Hasta ahí me toca? ¿Sigo? Ah, bueno. Sí, continúa, Yami. Ah, ok, continúa mi compañera, muchas gracias. Ok. Vamos con la naturaleza y principios del proceso judicial. Un poquito más abajo. Ok. Bueno, en la naturaleza y principios del proceso judicial se conlleva, más que nada, el proceso es un conjunto ordenado, más que nada en la demanda, respuesta, pruebas y sentencia, para poder resolver un conflicto. Tiene como naturaleza instrumental el Estado, que lo usa para poder garantizar y la justicia. Tiene también una dimensión ética y práctica que no solamente basta con leyes escritas, sino que también se necesita un proceso justo. Perdón. Sus elementos claves es la jurisdicción, el poder del Estado para poder decidir, como también la acción de los derechos de las personas a pedir justicia, en tanto como la relación procesal y el vínculo entre las partes y el juez. En la sentencia es una decisión final que puede resolver el conflicto. Con la sección B es los principios del proceso civil peruano. El proceso civil peruano tiene principios básicos que aseguran su legitimidad y equidad. Más que nada, en la legalidad procesal, todo acto es procesal. Más que nada, debe seguir ante la ley. En la igualdad procesal, todas las partes tienen las mismas oportunidades. El impulso de oficio, el juez puede avanzar el proceso sin esperar a lo que le pidan. El dispositivo, las partes controlan el proceso. La oralidad, aunque predomine lo escrito, la oralidad permite mayor dinamismo. Y muchos principios que podemos ver en el proceso civil peruano. Un ejemplo de ellos es que en el principio de la inmediación se ve cuando el juez dirige audiencias y escucha a las partes directamente, asegurando la transferencia. Los principios les parecen más importantes que exista en el proceso justo, tanto como la tutela jurisdiccional efectiva, porque asegura que todos puedan acceder ante la justicia. Siguiente. Muchas gracias.
Karen. Buenas noches, compañeros. En este caso vamos a ver las etapas del proceso civil. El proceso civil se divide en 5 etapas sucesivas. La etapa postulatoria, en este caso se presenta la demanda y se contesta, y se contesta. Aquí se fija el objetivo del proceso. Se definen los puntos en discusión y el juez evalúa si admite o no la demanda. También incluye el sanamiento, en este caso procesal, donde se verifica que todo esté conforme a la ley. Como punto 2 tenemos la etapa probatoria. Las partes presentan sus pruebas como documentos, testigos, peritajes, etc. El juez valora estas pruebas en conjunto buscando la verdad. En la etapa 3, decisoria, el juez analiza los argumentos y pruebas y emite su sentencia. La sentencia puede declarar la demanda fundada o infundada. Bueno, en este caso, improcedente. En la etapa 4, impugnatoria, si alguna parte no está de acuerdo con la decisión, puede apelar o interponer otros recursos como la casación. Esta etapa garantiza que haya reversión de posibles errores. En este caso, en la etapa 5, que es la ejecutoria, si la sentencia es firme y no se cumple voluntariamente, el juez puede ordenar su ejecución. Esto incluye embargos, retenciones o cualquier medida para hacer cumplir, en este caso, la decisión del juez. Podemos ir con, en este caso, la clasificación de procesos en el ordenamiento peruano, o eso le toca a mi compañero o Sí, compañera. me toca a mí. Ya. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la clasificación de los procesos en el ordenamiento peruano, ¿no? Se dice que los procesos judiciales se clasifican de acuerdo a la materia, es decir, al tipo de conflicto, al procedimiento que se sigue. El objetivo es garantizar que los casos sean adecuados de acuerdo a la situación jurídica. En cuanto al proceso civil y sus variantes, es el conjunto de actos procesales a través de la cual el Poder Judicial resuelve conflictos entre personas naturales o jurídicas y sobre todo en derechos patrimoniales, personales o familiares. Ahora, ¿qué es el proceso civil? Son un conjunto de actos procesales a través del cual el Poder Judicial resuelve conflictos entre personas naturales o jurídicas. En cuanto a sus variantes del proceso civil, según el Código Civil Procesal del Perú, tenemos el proceso de conocimiento, que tiene más etapas y más pruebas y es más complejo. Como ejemplo, tenemos a la reivindicación, a la nulidad de contrato, a los alimentos. En el proceso abreviado tenemos que es más rápido, es menos complejo, menos formal y, por ejemplo, tenemos a los cobros de deudas menores, al desalojo, de ocupación precaria. También tenemos al proceso sumarísimo, que es aún más simple y más rápido, y son de plazos muy breves. Tenemos como ejemplo a la tenencia de menores, a los interdictos y a la violencia familiar. En cuanto a los procesos en otras ramas del derecho, tenemos al proceso penal, que su finalidad es determinar la responsabilidad de una persona con la comisión de un delito. Su órgano competente son los juzgados y salas penales. Aquí tenemos, por ejemplo, al robo, al homicidio, a la corrupción. En cuanto al proceso constitucional, su finalidad es proteger a los derechos fundamentales y controlar normas inconstitucionales. Aquí tenemos al proceso de amparo, al habeas corpus, al habeas data. Su órgano competente son juzgados constitucionales, tribunal constitucional. También tenemos al proceso contencioso administrativo. Su finalidad es control judicial de los actos de la administración pública. Por ejemplo, impugnar una multa municipal, sanciones administrativas, que son injustas. Y su órgano competente son los jueces especializados en lo contencioso administrativo.
En el proceso laboral tenemos, su finalidad es resolver conflictos entre empleadores y trabajadores. Por ejemplo, el despido arbitrario, el pago de beneficios laborales. Y su órgano competente son los juzgados laborales. Eso es todo, compañeros. Siguiente diapositiva, compañera. Problemas. Continuando con la exposición, hablaré sobre los problemas actuales del proceso judicial peruano y propuestas de reforma. La carga procesal en el Poder Judicial peruano ha experimentado un incremento significativo en la última década según los datos oficiales entre 2012 y 2023. La carga procesal se duplicó evidenciando una sobrecarga que dificulta la atención oportuna de los casos. Entre otros factores encontramos la insuficiente número de órganos jurisdiccionales. La cantidad de jueces y sales es insuficiente para poder atender la demanda creciente de los procesos judiciales, especialmente en zonas con alta densidad de población. Otro factor que encontramos es la falta de implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La escasa promoción y utilización de métodos como la conciliación y la mediación contribuyen a la acumulación de casos en el sistema judicial. Otro factor que encontramos es la limitada digitalización y modernización tecnológica. Aunque se han realizado esfuerzos para implementar el expediente judicial electrónico, su alcance aún es limitado, lo que impide una gestión más eficiente de los procesos. Otro problema actual lo que encontramos es la lentitud en la resolución de casos. La lentitud en la tramitación de los procesos judiciales es una de las principales quejas de los ciudadanos. Una encuesta realizada por la Universidad de Lima reveló que el 90% de los encuestados que han participado en un proceso judicial consideran que estos demandan mucho o bastante tiempo. Este, otro problema es la corrupción institucional. La corrupción en el sistema judicial peruano ha sido objeto de múltiples denuncias y escándalos, casos como de los cuellos blancos del puerto, evidenciando redes de corrupción que involucraban a jueces, fiscales y miembros del desaparecido Consejo Nacional de Magistratura. Continuando propuestas y reformas. Una de las propuestas que podemos implementar es la implementación del expediente judicial electrónico. Este busca modernizar la gestión de los procesos judiciales mediante la digitalización de expedientes, lo que permite una mayor celeridad y transparencia en la tramitación de los casos. Otro es el fortalecimiento de la carrera judicial. Es fundamental establecer mecanismos transparentes y meritocráticos para la selección, evaluación y ratificación de jueces y fiscales. La creación de la Junta Nacional de Justicia, en reemplazo del CNM, es un paso en esta dirección, aunque aún enfrenta desafíos en su consolidación. Gracias. Ahí nomás. Buenas noches, profesor y compañeros. Voy a dar continuación de la exposición. En esta parte analizaremos el impacto de la jurisprudencia en el fortalecimiento del proceso judicial peruano. Tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han cumplido el rol clave de consolidar los principios procesales. A través de sus pronunciamientos se han delineado tres grandes garantías fundamentales, que es el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación judicial. Con respecto al debido proceso, nos referimos que es el principio rector en toda la actuación jurisdiccional, el cual asegura que los procedimientos sean legales, imparciales y se respeten el derecho de la defensa. También tenemos la tutela jurisdiccional, el cual va a exigir el acceso a la justicia, que en este caso no sea solo formal, sino también que sea real, oportuno y eficaz. Con respecto a la motivación judicial, que es indispensable para que estas decisiones sean comprensibles y razonadas. No basta con emitir una sentencia, sino que hay que explicar
por qué se está emitiendo esa sentencia, ¿no? Con argumentos legales claros. Bueno, estas jurisprudencias no son solo normas interpretadas, son respuestas prácticas a los problemas reales del sistema procesal y nos ayuda a entender cómo debe funcionar realmente la justicia en el Perú. A continuación, puedes pasar a la siguiente diapositiva, compañera. Bueno, en esta parte vamos a hablar de manera breve tres casos jurisprudenciales clave que reflejan cómo se aplican o se vulneran los principios del proceso judicial del Perú. Tenemos al expediente 026-97 que nos refleja al debido proceso. Esto básicamente se trata de un trabajador que interpone una demanda de amparo ya que fue despedido por su empresa. Aquí el tribunal estableció que el amparo solo procede si es que no hay una segunda, o sea, otra vía judicial efectiva. Sin embargo, al analizar que sí se respetaron las garantías mínimas del debido proceso, se reafirmó su obligatoriedad. En el expediente 018-20-2011, que es la tutela jurisdiccional efectiva, es una demanda de inconstitucionalidad que fue declarada inadmisible por no cumplir con los requisitos formales. El tribunal deja claro que acceder a la justicia no significa que puedan simplificar o eliminar requisitos, sino más bien que se debe garantizar que se cumplan de forma legítima y sin discriminación. Luego tenemos la motivación judicial. En el caso del expediente 0894-2007. Aquí es un ciudadano, no, todavía no. Bueno, un ciudadano que cuestionó una falta de motivación en resoluciones judiciales. Y pues el tribunal falló a su favor y ordenó a la corte o a la entidad que le dio la sentencia que pueda argumentar los motivos por el cual dio esa respuesta. Es decir, anteriormente él había tenido un juicio y en ese juicio le dieron una respuesta, pero no le dijeron por qué le daban esa respuesta. Y ante ello, el tribunal dijo que todo debe estar claramente fundamentado para que no haya ninguna arbitrariedad y conforme lo garantiza el derecho a la defensa. Ya, bueno, estos casos no solo ilustran principios en abstracto, sino que se evidencian cómo se materializan o se descuidan en la práctica judicial. También nos demuestran que el proceso en el derecho peruano no puede limitarse a seguir formas. Debe respetar derechos sustantivos como la justicia, la igualdad y la transparencia. Puedes continuar. Bueno, con respecto a las conclusiones, decimos que el proceso judicial peruano es una herramienta fundamental para el Estado de Derecho y que su evolución histórica demuestra que no es una institución estática, sino una construcción social que debe adaptarse a las necesidades de la justicia. Hemos visto cómo la evolución del proceso ha sido todo un desafío. Anteriormente era de una forma y hasta el momento todavía siguen problemas, desafíos que debe enfrentar para seguir mejorando y para que funcione mejor la legalidad con legitimidad. Eso sería todo, profesor. Si tienen alguna pregunta. Eso es todo. A ver. Bien. A ver, Cintia, ¿cómo es la clasificación del proceso civil en el Perú? El proceso civil en el Perú Ujú. se clasifica por en primer lugar, el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, Un ratito.
Me estás Sí, diciendo que el proceso civil se clasifica en derecho penal, en derecho administrativo. derecho civil. ¿Cómo se va a clasificar el derecho civil en derecho penal y en derecho administrativo? Mm, Te he preguntado cuál es la clasificación del proceso civil en el Perú. por el proceso de conocimiento, el proceso ordinario abreviado, el proceso cautelar y el proceso de ejecución. Ya, todos ellos que me acabas de decir, ¿a qué pertenecen? Son los tipos de procesos, ¿no? En los cuales se puede distinguir a los procesos Son los civiles procesos contenciosos. ¿Ya? El contenciosos. Código Procesal Civil clasifica en procesos contenciosos y no contenciosos. Los procesos contenciosos son todos los que me has dicho, abreviado de conocimiento cautelar y todo eso. Y los procesos no contenciosos. A ver, los procesos no contenciosos serían la rectificación de las partidas, la declaración de ausencia, la declaración de la muerte presunta, la autorización para enajenar bienes de menores o incapaces y el reconocimiento de documentos. Así es. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué se llaman contenciosos y por qué se llaman no contenciosos? Porque se refieren a procedimientos judiciales que no involucran una disputa o controversia entre las partes. ¿Cuál? ¿Cuál? Los procesos no contenciosos. Los no contenciosos, ¿verdad? ¿Y los Ya. contenciosos? em, Sería todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿verdad? Pero déjeme- Bien, a ver. Karen. Bien, Buenas a ver, noches. ¿cuáles son las fuentes directas e indirectas del derecho indiano, Karen? El derecho indiano. Sí. En este caso, eso sería, creo, si no me equivoco, en sus inicios del derecho, cuando pasamos bueno, primero pasamos por la época prehispánica, me imagino. El derecho indiano sería en la segunda época, ¿no? ¿Y cuáles son las Me- fuentes? En ese caso, sus fuentes. mm, mm, Sería en este caso las leyes y ordenanzas, actas y registros, crónicas y relatos, ¿Esas literatura qué son? jurídica, ¿Fuentes directas o indirectas? las leyes y ordenanzas, documentos oficiales y actas y registros son directas. En este Ujú. caso, las indirectas serían las crónicas, crónicas y relatos, literatura jurídica, testimonios y declaraciones. Bien. ¿Cuáles son las instituciones del derecho indiano en el Perú? Las instituciones. Del derecho indiano en el Perú. Mm, Hablamos de actualmente o en este caso, bueno, anteriormente, ¿no? No sé, lo que han consignado en su trabajo. ¿Qué han consignado en su trabajo? ¿Actual o anterior? Bueno, primero hicimos hemos hecho un retroceso, como una historia, ¿no? Ya, entonces, De hablando cómo de se lo que han inició. consignado en su trabajo, ¿cuáles son las instituciones del derecho indiano en el Perú? En este caso sería el Virreinato del Perú, el Cabildo, Real Hacienda, la Real Audiencia, am, Intendencia, Juzgado de Indias.
Eso es lo que, bueno, nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál es la importancia del derecho indiano? En este caso ha sido cuando recién llegaron los españoles y impusieron mucho, en este caso, lo que es la religión. Y bueno, bueno, también los clasificaron entre virreinatos y así, ¿no? Ya, pero Como ¿cuál es que su los importancia? clasificaron. Que en este caso, en la historia jurídica y social, reguló la conquista, la colonización, organizaron la administración, como que pusieron como que clases también. Entonces, ¿va a facilitar qué cosa? Facilitaría la organización civil, bueno, la comunidad, pues, ¿no? Facilita comprender la evolución de las instituciones legales desde el Perú prehispánico hasta la actualidad. Porque obviamente las instituciones han cambiado, ¿no? Como cambia el derecho, cambian las instituciones. Es otra concepción, otra manera de ver las cosas. Bien, bien, gracias, Karen. Yamir, Sí, profesor. eh, a ver. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del proceso judicial peruano? La naturaleza jurídica del proceso peruano es, a ver, eh, mm, son, eh, bueno, son los conflictos que aplican la ley, ¿no? Que aseguran el derecho ciudadano y la tutela judicial efectiva. También sus principios, más que nada en el poder del Estado para poder impartir justicia con el derecho de las personas. Mm, ¿Cuáles son los elementos del proceso judicial? Los elementos. Es a ver, los elementos. La jurisdicción, la competencia y los actos procesales. No, jurisdicción, acción y relación procesal. Ah, ok. Araceli, Sí, docente. ¿cuáles son las etapas del proceso civil? Las etapas. Mm, mm, etapas. Mm, mm, La etapa de postulación, la admisión de la demanda, la etapa de constatación, eso, saneamiento del proceso. ¿No es etapa postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y de ejecución? Sí, postulatorio. De ahí. ¿Cuáles son los principios del proceso civil?
la oralidad, la igualdad, el dispositivo, el principio de economía procesal, el principio de publicidad, también el de buena fe. ¿Qué es el principio de inmediación? Puede volver a preguntar. Sandy. ¿Dónde está Sandy? ¿Qué es el proceso penal, Sandy? Sandy, no te escucho. ¿No está Sandy? Aquí estoy, doctor. Perdón. Y ya. Bueno, el proceso penal es el conjunto de actos y procedimientos que se lleva a cabo para investigar a una persona acusada. ¿Cuáles son las etapas del proceso penal? Las etapas son la investigación preparatoria, etapa intermedia, la etapa de juicio oral y nada más. Nada más. Es donde comienza la denuncia, pues después de todo eso, ¿verdad? ¿La denuncia dónde comienza? ¿En qué etapa? No, después de todo eso, o sea, con todo eso es ¿Y en donde, cuál de las etapas que has mencionado comienza la denuncia? no, pues eh, no, después de todo eso, con todo eso ya pues comienza una denuncia. Después de todas las etapas comienza la denuncia. Pues eso es lo que yo entendí porque yo hice esa parte de todas las etapas penal y derecho A ver, ¿cómo procesal. crees que la denuncia recién va a comenzar después de que ha pasado No, el... empieza, entonces me equivoqué. Por eso te digo, en esas etapas que has mencionado, Se ¿ya? reúnen las pruebas. ¿En cuál de todas esas etapas empieza la denuncia? En la etapa preparatoria, En la en la etapa preparatoria. postulatoria. No, acá no hay postulatoria. Acá solamente hay preparatoria, intermedia y juicio oral. Por eso te digo, ¿en cuál de todas esas empieza la denuncia? En la investigación preparatoria. ¿Sí? ¿Estás segura? Claro, No. ¿no? Empieza en la etapa de investigación preliminar, que es otra etapa que no has dicho. Ok. En la etapa de investigación preliminar, ahí es donde empieza la denuncia, la investigación y todo eso. A ver, de todas esas etapas que me has dicho, ¿ya? ¿En cuál de todas ellas recién el juez empieza a tener control del proceso? En la, en la intermedia, En la intermedia. ¿no? Ujú. Claro. ¿Qué es el proceso abreviado? El proceso abreviado. El proceso abreviado se dedica a resolver casos más simples. Yamir, Yo, profesor, ¿qué es el proceso de conocimiento? el proceso de conocimiento. Ok. Ya. A ver.
El proceso de conocimiento es... Decimar. Proceso de conocimiento es... Es el principio de contradicción. Contradicción. Ya. Bueno, por lo que sé, que el proceso de conocimiento es el más común, que busca establecer... ¿Qué es el principio de contradicción? De contradicción. Ya la anterior pregunta ya pasó. Ok. Principio de contradicción es ¿Qué es el principio de economía procesal? economía procesal. Es donde uno designa a ver, de fuentes, donde uno designa fuentes, en donde uno designa, ¿A quién vas a designar? no, donde uno puede hacer Gracias, grupo número 10. A ver. Con eso terminamos el tema de la tarea académica, señores. Felicitar al grupo número 6, al grupo número 10 y al grupo número 9, porque han sido los mejores trabajos. La exposición es totalmente diferente, obviamente. Una cosa es trabajo, otra es exposición. En exposición, sí. Lo bueno es que han tenido buena nota de trabajo, señores. Así que... y nada, a ver, que esto les quede un poquito, más que todo, señores, como un poco de... ¿Qué les digo? Lección no, sino que cuando hagan un trabajo, pues tienen que aprendérselo. Y tienen que aprenderse la mayoría de su trabajo, no solamente la parte que les toca exponer. ¿Correcto? Porque imagínense, están en segundo ciclo. Ustedes saben los trabajos que les van a dejar en octavo, en noveno, en décimo. Yo enseño décimo ciclo, enseño octavo, enseño noveno. Por eso les digo, es otro tipo de trabajos. Esta monografía que les he dejado es algo sencillo. ¿Mm? Pero ustedes creen que los profesores les van a dar un mes de plazo para que presenten monografías y todo eso. No, en la vida, les dan una semana, les dan 2 semanas. Por eso les digo, o sea, eso tómenlo como una especie de, ¿qué le puedo decir? De ayuda Práctica. para que a futuro ya no les agarre de sorpresa. No les agarre de sorpresa. Ya, señores. Entonces, bueno, hoy día voy a estar subiendo sus notas, o si no, mañana a más tardar. Y el día que nos toca clase, creo que es el día martes, si no me equivoco, ¿sí? El martes me vienen repasando todo lo que es la clase del día martes y la clase que correspondía al día de hoy, ¿ya? Porque voy a tomar orales. Dime, Sandy. Solo quería preguntar si ya el martes de la otra semana vamos a tener clases normales. Sí, claro que El día sí. que- Por eso les digo que vengan repasando, para que les voy a tomar las clases normales, ¿ya? Claro, de la semana 10, ¿verdad? Y De la la 11, semana 10, o sea, de esta y de la semana 11. o Ambas sea, clases las 2. tienen que repasar, ¿bien? Ok, muy bien. ¿Listo? Gracias. Bien, señores, nos vemos. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Un abrazo, doctor. Suerte.